grabar para que... Ahí está grabando, para que la clase así queda grabada y después yo la comparto en un link de YouTube. Ya. Nosotros comenzamos con la unidad hace un tiempo de reproducción sexual y hoy vamos a hablar específicamente de la reproducción sexual, los gametos y los sistemas reproductores. Yo hice un videíto y todo, espérenme, me están solicitando acceso. Creo que ahí está, tengo un poco lento el internet. Hola, Yolanda. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, bien, profe. ¿Cómo está usted? Ahí ya están llegando todos. Qué bueno. Profe, el audio Somos está bajito. nosotros. Claro. ¿Me escuchas bajo? Sí, Tienes que intentar que se escuche el altavoz. No sé bien cómo se hace en el celular, pero que se escuche en altavoz o buscar unos audífonos. Esa es la otra opción. Hola, Delia. Ay, Delia se retiró, se tuvo que salir. ya. Y hola, Carlos. También llegó Carlos Medina. Hola. Ya. Voy a continuar ahora sí. Espero que Yolanda logre solucionar el problema del audio. Parece que ahí se va a poner audífonos. Ojalá que con los audífonos le Ya. funcione. Sí, sí, ya funcionó. ¿Ahora me escuchas mejor? Sí, por el audio, por el Ya. audífono. Por el audífono se escucha, sí. Sí, Bien. escucha mejor. Entonces, yo mandé un videíto sobre la clase que hubiésemos tenido la semana pasada si no hubiese tenido problemas con el Meet. Finalmente, no fue solo que se me apagó el computador, sino que me enteré de que ese día miércoles en la tarde y para el jueves también, Meet, es la plataforma en la que nos conectamos a clases, tuvo muchos problemas en las que la gente no podía ingresar, los sacaba, fue un desastre. Entonces, fueron varias razones por las que no pudimos hacer la clase la semana pasada, pero yo les hice un videíto. Para los que no pudieron ver el video completo, vieron un poco, no lo lograron, hoy día vamos a hacer un repaso completo y vamos a agregar algunos elementos importantes en estos conceptos. Entonces, nosotros estamos en la unidad de reproducción, pero antes de irnos a la reproducción, tenemos que recordar algunas características de las células que nos componen a nosotros. Recordemos, todo nuestro cuerpo está hecho de pequeñas unidades de vida que se llaman células. O sea, son muchas células juntas las que van a formar todos los tejidos de nuestro cuerpo y cada célula tiene en su interior el material genético. O sea, son células diminutas. Para poder verlas, yo tengo que usar un microscopio. Si yo uso un microscopio, puedo ver las células que forman los tejidos, se les llama tejidos celulares. ¿Cuáles son los tejidos celulares? La piel, por ejemplo. La piel son muchas células, unas junto a las otras. Los músculos, también muchas células musculares, unas unidas a las otras. O sea, todo nuestro cuerpo, inclusive nuestros huesos, están hechos de células. Y esas células en su interior tienen un componente súper importante que es el ADN, ¿cierto? Este es el material genético, es nuestra información hereditaria, es la información que hace que nosotros seamos seres humanos, que hace que un perro sea perro, ¿cierto? Que hace que un ave sea un ave. Inclusive, no solamente los animales, los vegetales también, los árboles, el pasto, su ADN indica las características del ser vivo. O sea, el ADN es la información que permite preservar las especies, porque es toda la información que le permite a un ser vivo desarrollarse. Eso es lo primero. Entonces, cada una de nuestras células de nuestro cuerpo tiene este ADN y debemos recordar que el ADN normalmente en las células se encuentra así, desparramado. Yo les decía que eran como lanas desordenadas, ¿cierto? Un desastre de lanas. Y que cuando nosotros entramos en un proceso de multiplicación celular, las células se tienen que dividir y para dividirse necesitan repartir equitativamente el material genético. Si nosotros tenemos pedacitos de lana, por ejemplo, un hilo verde y un hilo rojo, ¿cierto? Tenemos una lana larga roja y una lana larga verde y están todas revueltas. Si están todas revueltas, dividirlas
va a ser mucho más difícil porque voy a tener un enredo, no las voy a poder dividir bien equitativamente, me voy a demorar, me va a costar. Entonces, ¿qué hace la célula? Cuando se va a dividir, hace que este ADN que estaba todo revuelto se forme en ovillitos, se empieza a enrollar en ovillos. ¿Qué son esos ovillos? Estas estructuras. O sea, se hacen ovillitos de lana, se empieza a enrollar el ADN, que es diminuto. Para verlo también tenemos que usar un microscopio, ¿cierto? Pero nosotros lo podemos imaginar como que fueran hilos de lana, ¿cierto? Y entonces se empieza a enrollar bien apretadito. Y cuando se enrolla, forma estas estructuras que se llaman cromosomas. Esto que se indica aquí, el centrómero, es solamente el punto de constricción donde se aprieta. Es como la cinturita del cromosoma, el centrómero. Pero el ADN en esta constitución, en esta forma, se llama cromosoma. Por eso aquí digo, el ADN se organiza en cromosomas. Está suelto. Cuando está suelto se le llama cromatina, pero se empieza a enrollar. ¿Para qué? Para permitir una repartición mucho más equitativa. ¿Qué cuesta menos? ¿Separar la lana enredada en dos lanas distintas o separar los dos cromosomas ya ordenaditos en dos, ¿cierto? Obviamente que si yo quiero repartir lanas, va a ser mucho más fácil hacerlo en ovillitos que toda la lana revuelta. Entonces, por eso los cromosomas se transforman, perdón, el ADN se organiza en cromosomas cuando la célula va a dividirse, porque se tiene que repartir el material genético en dos células, que van a hacer que la célula se divida en dos. Eso lo vamos a recordar más adelante también, el tema de la división celular, pero calma, que quiero dejar claro el tema de los cromosomas. Entonces, si nosotros pensamos que nuestro ADN se va a organizar en cromosomas, los científicos han podido ordenar esta información genética en pares cromosómicos. Nosotros, los cromosomas humanos, nuestros cromosomas, son 23 pares. Acá tenemos los 23 pares. Un par, segundo par, tercer par, cuarto par, sucesivamente, hasta el número 23. ¿Por qué se repite el 23? Porque uno es masculino cuando el ser humano es varón y el otro es femenino cuando el ser humano es mujer, ¿cierto? O sea, nosotras las mujeres de esta clase tenemos este tipo de cromosoma par 23, XX. En cambio, los varones de esta clase tienen este par 23, XY. Por eso se repite el 23, porque uno es para las mujeres y nuestro par 23 es este, las mujeres, y el par 23 de los varones es este. Ese cromosoma Y tiene todas las características masculinas. Imagínense, chiquitito, pero este es el que permite desarrollar todas las características masculinas. Entonces, cuando tenemos la totalidad del material genético, se le llama a diploide. Acá hay conceptos importantes que ir recordando, porque van a ser importantes más adelante. Diploide. ¿Qué quiere decir diploide? Que tenemos doble cromosoma. Los cromosomas están repetidos. Este cromosoma es casi idéntico a este. Tienen algunas características diferentes, pero lo que yo les decía, tienen los mismos genes. Por ejemplo, este cromosoma tiene un gen aquí que determina el color de los ojos. Y gracias a este cromosoma yo tendré los ojos cafés. Y este cromosoma tiene también un gen que determina el color de los ojos, pero determina color verde, por ejemplo. Entonces, ambos cromosomas tienen un gen que determina el color de los ojos. Uno determina color café y el otro color verde. Lamentablemente, casi siempre hay uno que es dominante sobre el otro. En este caso, el color café domina sobre el color verde. De tal manera que, por eso es que, finalmente, por ejemplo, si yo pudiera haber heredado los ojos claros, no los heredé porque hay uno de mis cromosomas que es café, color café. Entonces se expresa en mis ojos el más dominante, que es el café. Eso vamos a ver la próxima clase cuando veamos genética, ¿ya? Pero hoy día solamente quiero que ustedes sepan que a estos cromosomas son como cromosomas hermanitos, son casi iguales, codifican o tienen la información para los mismos tipos de genes, para los mismos tipos de características de nuestro cuerpo, de tal manera que por eso van como pares, porque si se fijan son casi iguales, solamente que uno es rojo y el otro es azul, ¿cierto? Eso determina que tienen, casi que tienen los mismos tipos de genes, pero algunas variantes. Igual, por eso van en pares.
Cuando están en pares se les llama diploide. ¿Por qué di? Porque di quiere decir dos. Di es cuando se habla de doble. Di. Por lo tanto, diploide quiere decir doble cromosoma. Y cuando tenemos solo un representante de cada cromosoma, por ejemplo, en nuestros gametos, que son nuestras células reproductivas, a eso se les llama haploides. Nosotros vimos anteriormente que hay solamente una parte de nuestro cuerpo que genera gametos. En el caso de las mujeres, el gameto es el óvulo. Profe, disculpa, ¿pueden silenciar algunos? ¿Algunos pueden silenciar, por favor, que hay mucha bulla? Claro, a Alejandra yo le solicité, pero Alejandra está recién aprendiendo a usar la plataforma. Entonces le ha costado. Alejandra, ¿tú lograste ver? Pero de todos modos yo escucho bajito, pero si le interfiere mucho el audio, hay que ver ahí que tú presionas la pantalla, Alejandra, y cuando presionas la pantalla te salen 3 botones. Un micrófono, un botoncito como de teléfono que es para cortar, que no lo apretes, no cortes, y el otro que es como una cajita que es una cámara. ¿Te salen esos 3 o no? Me sale una cajita. La cámara. ¿Qué hago con la cámara? ¿Te salen? Es que escucho. La cámara. Claro, apretaste la cámara. ¿Ya? Eso hace que se active y se apague la cámara. Pero lo que me decía Yolanda es que se escucha un poco de interferencia. Entonces eso resuena en los audios de los compañeros. Eso yo te pedía el del micrófono. Estoy en la pieza, estoy tranquilita. No hay nadie. Estoy solita. Pero de todas maneras, puede, con interferencia, aunque uno esté sola. Claro, se hace interferencia de todos modos porque hay ruidos ambientales, que es normal que estén, pero por eso uno tiene la opción de mutear el micrófono y luego activarlo cuando te toca hablar. Y así vamos en la clase. Se le dice mutear porque le ponemos como mute, para que no se escuchen los audios de fondo. Bien. Alejandra, mira, al apretar, como te dijo la profesora, la pantalla, tú pones la pantalla y te va a salir el micrófono, y ahí aprietas el micrófono y queda en silencio. ¿Ahí sí? No, aprieta el micrófono. ¿Lo apreté ya? No, es que se te escucha igual, no debería escucharse. Pero yo no tengo nena aquí al lado, po. No, pero aprieta la pantalla del teléfono. Ya. Y ahí sale la cámara y el micrófono. Toca el micrófono y se va a silenciar. Ahí sí, ahí sí. Luego, si lo vuelves a apretar, se activa de nuevo el audio. Ya, Alejandra, sí. Para que después cuando toque hablar, ahí sí lo activas, ¿ya? Porque después les toca a ustedes hacer preguntas y hablar. Bien. Entonces, muchas gracias, Alejandra. Entonces, continuamos. Finalmente, yo les decía que cuando nosotros estamos formando óvulos, las mujeres formamos óvulos y los hombres forman espermatozoides, cada óvulo tiene la mitad del material genético, ¿cierto? No lo tiene completo. ¿Por qué? Porque la mujer aporta una mitad del material genético y el hombre aporta la otra mitad. Parece que ahora te escuchamos a ti. Yolanda, no sé, voy a mirar. No. Ana, aporta 23, ¿no, profe? ¿Cómo Yolanda de nuevo? Aporta 23, digo. Claro, cada uno aporta 23 para que se formen los pares de nuevo. Sí. En este caso, nosotros podemos ver, por ejemplo, que están representados como el cromosoma que aportó la madre y el padre en este ser humano. Este es un ser humano ya constituido. El cromosoma rojo se lo aportó la mamá y el cromosoma azul se lo aportó el papá. Y por eso también los hombres son los únicos que pueden aportar el cromosoma Y para permitir la descendencia de más hombres. Las mujeres no tienen cromosoma Y, tienen solo X. Entonces el hombre, este par se le parte en dos y puede que un espermatozoide tenga un cromosoma X o puede ser que un espermatozoide tenga un cromosoma Y. Entonces depende del espermatozoide que llega a fecundar al óvulo,
si este nuevo bebé va a ser hombre o mujer, ¿ya? Porque la mujer no tiene Y, entonces no puede aportar Y, solo puede aportar X, solo puede aportar un cromosoma X. Y para constituir a un hombre se necesita un cromosoma X y un cromosoma Y. En Se cambio, necesita para un constituir una hombre. mujer, claro, y tiene que haber. Por eso se dice que el hombre es el que determina el sexo del bebé, no la madre, es el padre el que determina el sexo del bebé, es el espermatozoide que logró fecundar al óvulo el que determinó el sexo. Si el espermatozoide llevaba un cromosoma Y, porque lleva la mitad, lleva uno solo de estos, llevaba un cromosoma Y, entonces ese es el que va a permitir que ese bebé sea un varón. Pero si ese espermatozoide lleva un cromosoma X, entonces va a ser mujer. ¿Se Y entiende eso, cierto? sí, sí se entiende. Y cuando los niños nacen enfermitos, por ejemplo, con síndrome de Down o alguna enfermedad que tiene, ¿por qué nace así? En el caso de, por ejemplo, el síndrome de Down, es por se les llama trisonomía al caso del síndrome de Down. Y lo que ocurre es que viene un espermatozoide ya, o un óvulo, porque puede ser óvulo o espermatozoide, pero viene un gameto que ya tiene dos cromosomas, parece que es en el par 21. Lo voy a averiguar bien, pero me parece que en el caso del síndrome de Down es que se le repite 3 veces el cromosoma del par 21. Entonces, en vez de tener un par, tiene 3. Tiene exceso de información genética. Y ese exceso de información genética le provoca todos los rasgos asociados al síndrome de Down. Y así muchos otros síndromes. Existe uno que se llama el síndrome de Turner, que son generalmente compuestos por trisomías o trisonomías, que quiere decir que hay un cromosoma extra que se repitió. Entonces, en algunos casos, en vez de tener pares, tiene un trío. Entonces, por eso se le llama trisonomía, porque tiene un cromosoma extra que le sobra. Claro. Y eso provoca un síndrome. Ese es el caso del síndrome de Down. Muy buena pregunta, Yolanda. Súper interesante. Voy a corroborar para más adelante que si era en el 21, porque me parece, por lo que recuerdo hoy, que es en el par 21 que se le repite un cromosoma, y eso provoca síndrome. Y otros síndromes es por la misma repetición, pero en otro par del material genético. Ya, profe. Gracias. Súper. De nada, gracias a ti. Entonces, nosotros vimos dos tipos de división celular. Esta esferita de acá, que vemos acá, representa la célula. Las células de nuestro cuerpo tienen la capacidad de reproducirse. Eso quiere decir que nosotros tenemos una muy buena capacidad de regeneración. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, cuando nos hacemos una herida en la mano, nos cortamos un dedo, nos cortamos por acá, ¿qué va a ocurrir? Se va a comenzar a formar una costra primero y luego bajo la costra se van a empezar a regenerar las capas de piel, ¿cierto? Eso es debido a que se empiezan a regenerar células y empiezan a ocupar ese lugar. Se empiezan a regenerar entonces las células que forman nuestra piel. ¿Cómo lo hacen? Tienen que hacerlo por medio de la división celular, porque no tenemos células que aparezcan de la nada, sino que aparecen por medio de una célula que decide entrar en un proceso de división, reparte su material genético y se divide en dos, como si yo tuviera una bolita de plasticina y de repente la partiera en dos equitativamente, ¿cierto? Eso es lo que ocurre en la mitosis. La célula es como una esfera así, como suavecita, porque por eso nuestra piel es suavecita, es como una esfera suavecita que va a empezar a dividirse en dos. Y eso va a permitir que se multipliquen las células, porque después este par de células se puede volver a dividir y así formando muchas más células que puedan regenerar el tejido. Los músculos también se regeneran un poquito, los huesos se regeneran, entonces todos estos empiezan a producir reproducción celular por medio del proceso llamado mitosis, que vimos en algunas clases atrás, ¿cierto? También tienen la guía, que me parece que es la número 13, que se trata exclusivamente de mitosis, ya para que la revisen, porque ahí se explican las etapas de la mitosis y todo lo que tiene que ver con la división. Pero a mí me interesa que hoy sepan que la mitosis es el proceso de división celular de la mayoría de las células de nuestro cuerpo. Los músculos, la piel, los huesos, todo eso va a nacer células que se están dividiendo por medio de la mitosis. Por otro lado, existe otro proceso de división celular que se llama meiosis.
y este ocurre únicamente en nuestros órganos reproductores. ¿Para qué? Para formar el óvulo en las mujeres y los espermatozoides en el hombre. El proceso de meiosis son dos divisiones sucesivas. Si se fijan, hay una primera división, las células se parten en dos, igual que acá, vamos iguales. Pero después, cada una de estas continúa dividiéndose, de tal manera que se quedan con la mitad del material genético, se dividen inmediatamente, o casi inmediatamente, reposan un poquito y se vuelven a dividir. De tal manera que, a través de la mitosis, yo vuelvo a obtener el material original de la célula. O sea, en este caso la célula no se representa como la célula humana que tendría 23 pares. En este caso dicen, ya bueno, para hacer el dibujo, hagamos que son dos pares. El par rojo, rojo oscuro y rojo claro, y el par azul, ¿cierto? Celeste y azul. Entonces tenemos dos pares de cromosomas en esta célula. Ahí están sus pares cromosómicos. Dos pares de cromosomas, 4 cromosomas en total. Eso hace que la célula sea idéntica a la original. Esta es la original. Si se fijan, teníamos dos pares cromosómicos iguales a los de acá. Son idénticas a la célula original. ¿Por qué acá se ven 4 bracitos? Porque acá el ADN se multiplicó. Se multiplicó el brazo, se copió el brazo para que los brazos estén duplicados. Así tengo el doble de información genética para poder repartirla equitativamente en las dos células. O sea, acá hay una duplicación del material genético, es lógico. Yo quiero que cada célula de mi cuerpo tenga exactamente el mismo material genético. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Antes de dividir la célula, fotocopiar el material, ¿cierto? Copiarlo. ¿Para qué? Para repartirlo a las dos células que se van a originar. De tal manera que, si se fijan, acá está el material original de la célula. Cromosoma rojo claro, cromosoma rojo oscuro, celeste y azul. Cada uno de estos se va a duplicar. Cuando se duplican es cuando vemos que los cromosomas tienen 4 bracitos, porque este es el brazo original del cromosoma y esta es la copia. Acá también, este es el brazo original del cromosoma y esta es la copia. Así han generado una copia de material genético. En el proceso de mitosis se ordenan los cromosomas y se parten a la mitad. ¿Para qué? Para que este se quede con una copia del material genético y este se quede con la otra copia, para poder quedarse como era originalmente. Y nos quedamos entonces con el resultado final en donde las dos células hijas tienen el mismo material genético que la original. Entonces es así como nosotros podemos ver pares cromosómicos. Acá todavía están los pares de cromosomas, ¿cierto? Acá si esto fuera un humano, tendría sus 23 pares intactos. Partiría aquí con 23 pares, se duplicarían los cromosomas, se dividirían y terminaría igual con sus 23 pares intactos. 23 pares quiere decir que tengo 46 cromosomas en total, ¿cierto? Porque tengo pares es el doble, ¿cierto? Pares es 2. Entonces, si tengo 23 pares, tengo 46 cromosomas en total, ¿cierto? Eso sería en la célula humana, nuestras células. Partimos, repito, con 23 pares, que cada uno de los cromosomas se duplica, hace una copia de sí mismo. Ahí está la copia, ahí está la copia, ahí está la copia, ¿cierto? Luego esas copias se separan para distribuir equitativamente la información genética, que la información genética se preserve, es fundamental. Y finalmente obtenemos nuestros mismos 23 pares en cada una de las células que se han originado. Eso permite que cada una de las células de nuestro cuerpo tenga la misma información genética, excepto por los óvulos y los espermatozoides que tienen la mitad. ¿Cómo lo logran? Parten muy similar. Partimos haciendo una copia de la información genética, pero luego la partimos en dos, dividiendo los pares cromosómicos, de tal manera que cuando ya ocurre la primera división se han dividido los pares cromosómicos y después se dividen la información genética equitativamente para obtener 4 células hijas de la mitosis completa y cada una tiene un solo representante de cada cromosoma. Acá tenemos el cromosoma rojo oscuro y acá podemos decir que está el rojo claro, ¿cierto? Pero también hicieron un proceso de intercambio de genes. Acá los bracitos se abrazan e intercambian genes, entonces por eso podemos ver que intercambiaron genes este con este. Entonces este que era rojo claro tiene un fragmento rojo oscuro y este que era rojo oscuro tiene un fragmento rojo claro. ¿Por qué ocurre eso? Porque ellos también intercambian información genética entre sí en la meiosis. ¿Para qué? Para asegurarse
de que la descendencia sea distinta al original, porque en nuestro caso nuestros hijos no son idénticos a nosotros, no son clones nuestros, ni tampoco nuestros hijos, si tenemos varios hijos, ¿cierto? Hermanos, tampoco son idénticos entre sí. Si nuestros óvulos tuvieran todos la misma información genética y no hicieran intercambios de genes, todos nuestros hijos nacerían iguales. En cambio, se llama variabilidad genética porque intercambian genes, combinan genes de tal manera que ojalá nazcan todos los individuos distintos y únicos a los demás, ¿cierto? Y nosotros lo sabemos, eso es algo que no necesita decirlo la ciencia, ¿cierto? Sabemos que cada individuo, cada ser humano de este planeta es distinto al resto. Por mucho que yo me parezca a mi hermana, somos diferentes, ¿cierto? Podemos ser parecidas porque tenemos los mismos padres, pero tenemos color de piel diferente, tenemos algo que nos distingue, nos miran y dicen, ah, sí, ustedes son hermanas, pero obviamente no tenemos la misma cara, no somos idénticas. Los únicos que pueden ser idénticos son los gemelos, ¿cierto? Ahí les voy a explicar cómo es que se originan los gemelos en unas diapositivas más adelante para que ustedes entiendan por qué los gemelos sí son idénticos y el resto no, ¿ya? Porque los demás nos regimos por esta regla, o sea, los genes se intercambian, se varían, se combinan de una forma distinta, de tal manera que son los mismos genes que se van recombinando de forma diferente para poder originar organismos distintos. A través de la meiosis, entonces, dividimos los pares cromosómicos de tal forma que cada una de las células que se originó tiene a un representante de cada par. Si se fijan aquí, teníamos 2 pares. Ahora no tenemos pares, tenemos un representante de lo que alguna vez fue un par. Tenemos un representante rojo y un representante azul. Un representante rojo y un representante azul. Uno solo. O sea que en el caso del ser humano, nuestros gametos no tienen 46 cromosomas o 23 pares, sino que solo son la mitad, 23 cromosomas y se cerró. Eso es fundamental porque después esos 23 cromosomas del óvulo se juntan con los 23 cromosomas del espermatozoide y originan a un organismo totalmente nuevo y distinto a sus padres. Entonces, en la reproducción celular, en resumen, existen 2 tipos de divisiones celulares, la mitosis y la meiosis. Cuando una célula se divide por mitosis, las células hijas son idénticas a la madre, son iguales, pero cuando la división es por meiosis, se reduce a la mitad el número de cromosomas, ¿cierto? Por eso, si eran 46 antes, los espermatozoides van a tener solamente 23 pares cada uno. Por meiosis se dividen las células germinales, que son el óvulo y el espermatozoide, ¿cierto? De los espermatozoides y las células madres de los óvulos, ¿cierto? Espermatozoides y óvulos. Las células hijas, los gametos, son haploides. Y por otro lado, el resto de las células de nuestro cuerpo, que no son células germinales o sexuales, se les llaman células sexuales porque son las células del sexo, ¿cierto? Las que no son sexuales se les suele llamar células somáticas, que son todas las demás células de nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestros músculos, nuestras neuronas, de los vasos sanguíneos, del estómago, todo lo que compone nuestro cuerpo es célula, inclusive la grasa. La grasa se almacena en un tipo de célula especial que almacena grasa. Y es por eso que, por ejemplo, cuando uno aumenta de peso y luego disminuye de peso, quedan como la piel un poquito más suelta. Y eso es porque se van generando, a medida que se necesita almacenar grasa, se va generando tejido adiposo, que son las células que almacenan grasa. Luego, las células están llenitas de grasa porque uno ha engordado, pero luego uno decide bajar de peso. Cuando uno baja de peso, la célula adiposa, que es el tejido adiposo, el tejido de la grasa, la célula que almacenó grasa, se achica, se aplana, porque ya no hay grasa, entonces se vacía de grasa, pero la célula no desaparece, la célula queda ahí. Y esa es como la piel que sobra, porque bueno, hay piel que se estiró, pero también hay como bajo la piel tejido adiposo que sobra, que ya no tiene grasa, porque ya lo adelgazamos, pero que aún permanece ahí. Eso es porque las células también son las encargadas de almacenar grasa, o sea, la grasa no está sola ahí, sino que está almacenada al interior de células. Mientras más aumentamos de peso, más tejido adiposo desarrollamos.
y después ese tejido adiposo no desaparece por arte de magia, queda ahí, pero queda, si nosotros lo bajamos de peso, ya no tenemos grasa, queda, pero si estaba así gordito, se aplana y queda planito. No ocupa tanto espacio, pero en ocasiones como que no se logra eliminar, por ejemplo, la celulitis o algunas características después de haber estado gordito cuando uno adelgaza, justamente por ese tejido adiposo, que la persona que tiene plata, lamentablemente nosotros no, se lo puede operar, ¿cierto? Se lo quita. Nosotros no, tenemos que, por lo menos, lo que aplico yo es ejercicio. El ejercicio lo puede solucionar. Para la pobreza hay que hacer ejercicio nomás en casa. Bueno, la reproducción sexual, entonces, tiene una característica súper importante y es que necesita dos progenitores, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la reproducción sexual. Necesitamos un macho y una hembra, ¿cierto? Luego, requiere de procesos y órganos especializados. La mujer tiene su órgano reproductor femenino y el hombre tiene su órgano reproductor masculino. Y todo esto determina que el proceso sea lento. Una reproducción sexual es lenta y costosa, se requiere energía para poder generar una reproducción sexual. Y además, ser tan complejo hace que uno no logre obtener tanta descendencia, ¿cierto? O sea, en el caso de los seres humanos, cada 9 meses se puede tener un hijo, ¿cierto? Y luego de esos 9 meses, tampoco la mujer puede quedar embarazada inmediatamente, sino que tiene que restablecer todos sus niveles hormonales, pasar por una etapa, ¿cierto?, de restitución. Hay algunas mujeres que vuelven más rápidamente y pueden quedar embarazadas rápidamente y otras que les cuesta un poquito más volver a sus niveles hormonales normales, les cuesta que le vuelva la regla. Entonces, obviamente, no es algo que podamos reproducirnos rápidamente. Hay organismos que tienen reproducción asexual. A significa sin sexual, o sea, sin sexo. Como las bacterias que nos infectan, que nos provocan infecciones en el cuerpo, tienen una reproducción asexual. No necesitan reproducirse con otra bacteria, sino que se dividen solas. Se necesitan a ellas mismas solamente para reproducirse. Y las bacterias normalmente se reproducen cada 20 minutos. Cada 20 minutos una se divide en dos y después cada una se divide en dos. Entonces la reproducción bacteriana es sumamente rápida si la comparamos con la nuestra. Nosotros necesitamos 9 meses de gestación para que el bebé nazca. Y más encima, ese bebé que nació no puede inmediatamente después de 20 minutos volver a dejar descendencia, porque tiene que crecer, desarrollar su sexualidad, ser adulto para recién ahí tener hijos, ¿cierto? Entonces, nuestra reproducción en comparación con una bacteria diminuta, es como desventajosa, ¿cierto? Es muy lenta. Si la comparamos con las bacterias que se reproducen cada 20 minutos y podemos tener una población de 10.000 bacterias en 2 horas. Increíble. En nuestro caso no, ¿cierto? Pero nosotros tenemos una ventaja frente a las bacterias. Las bacterias, como su reproducción es asexual, solamente pueden producir clones de sí mismas. O sea, no tienen variabilidad genética. Y nos hemos dado cuenta de que la variabilidad genética es una característica fundamental para la preservación de las especies. O sea, la evolución ha favorecido a los organismos que tienen reproducción sexual, como los seres humanos, como los leones, ¿cierto? Los animales que tienen reproducción sexual. En cambio, las bacterias, que no son del grupo animal, son del grupo, de un grupo muy primitivo de seres vivos, ¿cierto? No han sido favorecidas en ese sentido. Tienen sus mecanismos para defenderse y sobrevivir, pero solamente son capaces de producir clones de sí mismas. Bueno, como hemos visto, esta modalidad reproductiva tiene la gran ventaja de que otorga variabilidad de tal manera que cada descendiente es diferente e incluso llega a ser único en su pool genético. Como yo les decía, podemos ser únicos, no somos repetidos, a menos que tengamos un hermano gemelo, ¿cierto? Ahí tenemos una copia idéntica de nosotros, pero no es mi caso. El aparato reproductor masculino es así. Este es el aparato reproductor masculino. Vamos a partir desde acá, desde el testículo. Nosotros tenemos que tener conceptos clave. Estos conceptos clave están en la última guía que les compartí, ya la que compartí hoy, para que después ustedes los revisen y los repasen. Y también les había dado las páginas del libro que podían estudiar
si ustedes quieren, pero la guía tiene cuadritos súper sintetizados, tal vez les conviene más la guía. Ahí ustedes deciden. No estudian doble, decidan si van a estudiar el libro o la guía, ¿ya? Para que aprovechen mejor su tiempo, porque cualquiera de los dos que estudien dicen lo mismo, ¿ya? Así que no se preocupen de leer tantas veces lo mismo. En el caso del testículo, a esto se le llama gónada masculina, ¿ya? Porque tenemos un alter ego femenino de gónada, pero este es el testículo, es la gónada masculina. La función de los testículos, porque son dos, un par de testículos, es producir espermatozoides y además la hormona masculina que es la testosterona. Todos estos conceptos son importantes. Testículo, gónada masculina. Testosterona, hormona masculina. Espermatozoides, gameto masculino. Muchos conceptos, ¿cierto? Son importantes de recordar. Conceptos sexuales entonces. Gónada es la parte del aparato reproductor, el aparato reproductor que se dedica a producir los gametos y las hormonas. Los gametos son las células reproductivas. En el caso del hombre, el gameto es el espermatozoide. Y la hormona masculina, que le da todas las características al hombre, es la testosterona. Tal vez con los nombres testosterona y espermatozoide estamos más vinculados, ¿cierto? Los conocemos más. Pero ahora tenemos que introducir la relación entre gónada, testículo, gónada, testículo, gameto, espermatozoide, gameto, espermatozoide, ¿cierto? Porque la gónada masculina, testículo, gameto masculino, espermatozoide y hormona masculina, testosterona. Eso es lo más importante que tenemos que recordar en este recuadro. Luego, solamente tenemos un conjunto de conductos que van a permitir la salida del semen con los espermatozoides. Esto va a ocurrir en el momento de la eyaculación. Hasta antes de la eyaculación, los espermatozoides están almacenados en el testículo y los ya más maduritos están almacenados en este primer conducto que se llama epidídimo. Acá se almacenan, a lo más llegan hasta el epidídimo. Pero cuando llega la señalización de la eyaculación, cuando ya se tiene que eyacular, los espermatozoides van a empezar su recorrido. Van a empezar a recorrer este conducto que está acá, que se llama conducto deferente. Van a subir por el conducto deferente, luego van a pasar por acá, todavía es conducto deferente, y se van a unir aquí con la primera vesícula. La vesícula seminal libera un líquido lechoso, nutritivo, que va a ser parte del semen, porque los espermatozoides son solo espermatozoides, no van con líquido. Entonces aquí los espermatozoides se unen a un líquido seminal que va a formar el semen. Ese líquido proviene de la vesícula seminal, en donde le va a otorgar nutrientes a los espermatozoides para que funcionen, porque los espermatozoides son casi seres vivos, tienen una colita que mueven, necesitan energía. Entonces esa vesícula seminal les da un líquido lechoso con algunos nutrientes que les van a permitir la movilidad a los espermatozoides. Luego van a caer en conjunto en el conducto eyaculador, que es el conducto que está entre la vesícula seminal y la uretra, solamente un paso previo a la eyaculación. Cuando pasan por aquí, van a unirse al líquido que les da la próstata. La próstata también aporta un líquido al semen. Luego, que protege a los espermatozoides, por supuesto. Luego ya están en la uretra. Cuando están en la uretra, aparece otra glándula que termina la composición del semen, que es la glándula de Cooper. Aporta más líquido seminal para terminar de componer el semen y esté listo el semen para ser eliminado o eyaculado en realidad a través de la uretra, ¿cierto? Y bueno, por fuera de la uretra, envolviendo a la uretra, está el pene, que va a ser el órgano copulador masculino. ¿A qué se refiere órgano copulador? Que tiene la función de copular, ¿cierto? Tiene la función de introducir este semen en la vagina de la mujer para que ocurra la fecundación. No hay otra manera, ¿cierto? Lamentablemente no somos como los pececitos que tiran los espermatozoides al mar, menos mal en realidad que no somos así, porque tiran los espermatozoides al mar y ahí los espermatozoides buscan por dónde meterse para fecundar a la hembra, ¿cierto? Ellos lo hacen así porque tienen mar, hay líquido que les va a permitir a los espermatozoides desplazarse en él, pero aquí cuando es en el aire
no tienen cómo, ¿cierto? Se seca, se mueren, se acabó. Entonces, este órgano copulador tiene la función esencial de asegurarse que el semen y los espermatozoides lleguen al órgano reproductor femenino para que pueda ocurrir la fecundación. Si no, no hay reproducción. Y ojo, que si no hay reproducción, no se conserva la especie. Desde el punto de vista de la biología, la reproducción es sumamente importante. Acá yo tengo un detalle de las glándulas anexas. Están detalladas igual en su guía, pero podemos decir lo más importante, la vesícula seminal, que es la primera glándula que le da líquido al semen, es el 70% del líquido seminal y tiene algunas hormonas que ayudan al ingreso de los espermatozoides por el aparato reproductor femenino y además aporta nutrientes. En el caso de la próstata, supone solo el 25% del volumen del semen y vierte a la uretra un líquido lechoso que contiene algunas sustancias protectoras, como el ácido cítrico, fibrinógeno, fosfatas ácidas, no es importante que se los aprendan, pero es solamente este líquido lechoso que es una sustancia protectora. La glándula de Cooper también se llama a veces glándula bulbouretral, y esta se encuentra por debajo de la próstata y también libera un líquido que al ser secretado lubrica y neutraliza la acidez de la uretra, porque lo que ocurre en la uretra es que tiene doble función, ¿cierto? Permite la eyaculación en el hombre, pero además el pipí, ¿cierto? Que se llama micción. Cuando se hace pipí, también se hace a través de la uretra. El pipí tiene una acidez muy alta que podría matar a los espermatozoides antes de que salgan del conducto, ¿cierto? Entonces no sirve porque los espermatozoides tienen que llegar vivos al aparato reproductor femenino para que haya fecundación. De tal manera que la glándula de Cooper libera lo que se llama líquido preseminal, que recubre a la uretra para que así se neutralice la acidez de la orina y los espermatozoides puedan pasar sanos y salvos por la uretra sin ser afectados por una acidez innecesaria. Entonces eso es súper importante, se neutraliza la acidez del pipí para que así salgan los espermatozoides sanos y salvos. Después se encuentran con la acidez de la vagina, pero esa es otra historia, ¿cierto? Porque la vagina también tiene alta acidez. Ahora, informaciones interesantes. El semen formado es expulsado desde la uretra en la cantidad aproximada de 3 a 5 mililitros. El número normal de espermatozoides en el eyaculado de un varón fértil debe ser igual o superior a 15 millones de espermatozoides por mililitro. Imagínense, 15 millones de espermatozoides por cada mililitro. Muchísimos. Y la mayoría de ellos muere. Qué pena. Pero bueno, se están produciendo muchos más, así que no es una desgracia tan grande. Entonces, aquí estamos aplicando el concepto de meiosis en la formación de los espermatozoides. Esto es lo que hacen los testículos. Parten desde una célula progenitora madre que se divide ilimitadamente durante toda la vida del varón. Esta célula progenitora se divide en algo que se llama espermatocito primario. Este va a entrar en el proceso de meiosis. La meiosis 1 permite, esto está como corrido, la meiosis 1 debería estar acá, como que está un poquito corrido, pero ustedes me entienden. Acá ocurre la meiosis 1, división primera de la meiosis, da 2 células hijas. Luego, meiosis 2, segunda división de la meiosis, porque recordemos que son 2 divisiones sucesivas, y me da 4 células finales. Cada una de estas células, que no tiene forma, va a transformarse en espermatozoide. ¿Qué le va a ocurrir? Le va a salir el flagelo, que es la cola, se le va a achicar la cabecita, todo eso va a ocurrir permitiendo generar un espermatozoide funcional. A eso se le llama diferenciación. ¿Ya? Se diferencia la célula en las características que necesita tener para ser un espermatozoide. Ahora, de cada célula originaria van a obtenerse 4 espermatozoides. O sea, hay miles de células originarias produciendo millones de espermatozoides, ¿cierto? Y cada uno de estos espermatozoides va a hacer todo su mejor esfuerzo para poder fecundar un óvulo. A esto se le llama espermatogénesis, a la creación de los espermatozoides. Pregunta de prueba: ¿cuál es el proceso a través del cual se
se originan los espermatozoides, espermatogénesis. Eso lo pueden preguntar, porque en la prueba anterior salió la ovogénesis. Esta no la vamos a ver porque vamos a ir avanzando en función del tiempo. El aparato reproductor femenino, por otro lado, es este, ¿cierto? Tenemos los ovarios, las trompas de falopio, o también se les llaman conductos uterinos, o oviductos también. Acá está el útero, y acá está el cuello uterino, o también llamado cervix, y acá está la vagina más abajo. La imagen está cortada porque esto sigue un poquito más y termina como por ahí. Entonces, vamos a partir por los ovarios. Como pueden darse cuenta, también son dos. Son dos ovarios. Chuta, ahí sí. Son dos ovarios. En cada ovario, al igual que en cada testículo, se van a estar formando los gametos, pero en este caso son gametos femeninos, ¿cierto? Si el gameto masculino era el espermatozoide, el gameto femenino es el óvulo. ¿Ya? El óvulo es el gameto femenino. El ovario, entonces, va a ser lo que nosotros llamamos la gónada femenina. Comparemos. Gónada masculina, testículo. Gónada femenina, ovario. Gameto masculino, espermatozoide. Gameto femenino, óvulo. ¿Cierto? Y podemos ahí tratar de ir relacionando los nombres de a poco para que no vayamos a fallar en el caso que lo pregunten. Y al igual que la gónada masculina, el ovario también produce hormonas. Produce la hormona estrógeno y progesterona dependiendo en mayor cantidad o menor cantidad, dependiendo del ciclo. Porque los hombres no pasan por un ciclo. Los hombres van a estar constantemente produciendo espermatozoides y testosterona y todo el tiempo es igual. En cambio, las mujeres no solamente tienen la función de en su función reproductiva, no es solo producir el ovario y tratar de ser fecundado, sino que las mujeres tienen un rol bastante más protagónico en la reproducción, porque son las que finalmente se van a encargar de todo el desarrollo embrionario, de que el bebé crezca y nazca sano, de tal manera que no es tan sencillo para la mujer. Esta parte es difícil, es mucho más difícil para la mujer, porque cada mes la mujer se va a estar preparando para un embarazo. Cada vez que usted tiene una menstruación es porque hubo falla en el embarazo, no logró quedar embarazado. Para la reproducción biológica eso es una desgracia. Para uno, ¿cierto?, que no tienen sus planes actualmente tener un bebé, maravilloso, ¿cierto? Pero reproductivamente ya no hubo fecundación, entonces se acabó todo. Partimos de nuevo un ciclo nuevo a ver si este mes sí ocurre la fecundación. Entonces, cada ciclo menstrual es una preparación para un posible embarazo. Todos los meses el aparato reproductor femenino se prepara para embarazarse y falla, ¿cierto? Hasta que se logre, ¿cierto? Hasta que ocurra, se logre y ojalá que sea planeado, deseado, ¿cierto? Todo eso. Pero en términos biológicos, ¿qué ocurre? El ovario va a estar produciendo el ovocito. Paralelamente a que el óvulo, paralelamente a que el ovario está produciendo el óvulo, el útero se está preparando para el embarazo. Entonces, en cada ciclo menstrual se está madurando un óvulo, uno en cada ciclo, se turnan. Un mes le toca al de la derecha, otro mes le toca al de la izquierda, y así se turnan. Un óvulo por mes. Ya, digamos que ahora el de la derecha está en proceso de ovulación, se llama. Entonces está desarrollándose el óvulo. Cuando el óvulo está maduro, es al mismo tiempo, que el útero está preparadísimo para la fecundación, porque el óvulo madura y es liberado al oviducto, siempre cambio la diapositiva, es liberado al oviducto y cuando va por aquí ya está como listo para ser fecundado y si ocurre la fecundación, aquí en el útero se implanta y empieza todo el desarrollo embrionario. Entonces, ¿qué pasa con el útero? El útero tiene un revestimiento interno que se llama endometrio. El endometrio en cada ciclo menstrual se engrosa harto para tener hartos vasos sanguíneos, harta sangre, porque a través de la sangre es que le vamos a transferir los nutrientes al bebé. Ya le transferimos nutrientes al bebé a través de la sangre.
Entonces se tiene que engrosar harto ese tejido para tener hartos vasos sanguíneos para poder transmitirle todos esos nutrientes de la alimentación de la madre al bebé, porque al principio no va a haber cordón umbilical ni nada, solamente depende de la nutrición del endometrio, que el endometrio esté gordito, lleno de vasos sanguíneos para convidarle todos esos nutrientes al nuevo bebé, de tal manera que se engrosa. Y si es que no hay fecundación, el óvulo pasa por aquí, llega acá y dice, no hay fecundación, chuta. Entonces todo se elimina. Se elimina el óvulo a través de la vagina, pero acompañado de todo lo que es el sangrado vaginal. ¿Por qué? Porque el endometrio que se había engrosado harto se desengrosa. ¿Y qué es lo que ocurre? Se desgarra el tejido. Y eso es lo que duele y eso es lo que sangra. El desgarramiento interno del útero, el endometrio se desgarra, se elimina ese tejido y el óvulo se elimina en conjunto con el tejido. Es debido a eso el dolor, la inflamación y el sangrado. ¿Y qué va a ocurrir? Ya, después de eso se eliminó todo y el aparato reproductor femenino con toda la esperanza empieza de nuevo. De nuevo empieza a madurar el óvulo, pero ahora va a ser del otro lado. Empieza a madurar un óvulo acá, empieza nuevamente a engrosarse el endometrio. Y si no hay fecundación, otra vez se elimina todo. Siguiente mes, el otro ovario empieza a desarrollar óvulo. El óvulo sale, listo, el endometrio está gruesecito, no hay fecundación, se elimina todo. Ese es el ciclo menstrual, en términos sencillo, así como lo más sencillo que puedo explicar, porque tiene sus etapas, tiene niveles hormonales por acá, por allá, que regulan todo el proceso está regulado por hormonas que delimitan cuando el óvulo va a estar maduro, va a estar listo para ser fecundado, que delimitan que el endometrio se engruese, todo eso está regulado por hormonas, ¿ya? Pero obviamente lo estamos explicando un poco más expedito para ir a la parte, como a la parte más importante de las funciones. Entonces, función del ovario, producir el gameto femenino, que es el óvulo, producir hormonas femeninas, que son dos, los estrógenos y la progesterona, y producir... ahí está todo, son dos funciones nomás, producir el óvulo y producir hormonas, ¿cierto? Eso era todo, me iba a alargar y no era necesario. Entonces, cuando ya está listo el óvulo pasa al oviducto o trompa de falopio y va viajando por acá. Normalmente la fecundación ocurre por aquí, ¿ya? Si es que hay fecundación, ocurre por aquí, en la trompa de falopio u oviducto, no ocurre en el útero ni en el ovario, la fecundación ocurre por esta zona. Bueno, continúa el viaje, haya fecundación o no, y llega acá. Si no hay fecundación, como les dije antes, se elimina todo. Si hay fecundación, no se elimina nada y se ubica el cigoto o embrión fecundado, ¿cierto? Aquí, en la pared del útero, para implantarse y lograr desarrollarse, ¿ya? Esa es la idea. Luego está el cuello uterino, o también llamado cervix. Es una parte de estrechamiento del útero que impide, principalmente su función es cerrarse en el momento de que haya embarazo para impedir la salida prematura del bebé, ¿cierto? Entonces el cuello uterino es súper importante que sea estrecho para que cuando haya embarazo esté sellado, se pueda cerrar para que el bebé no vaya a salir prematuramente. Cuando ya es el momento del parto, van a empezar a haber contracciones en el útero que van a permitir que el cervix le abra paso al bebé, ¿ya? Pero por mientras no va a estar las contracciones fuertes, va a estar cerradito. Cuando ya están las contracciones fuertes, empieza todo a acomodarse para que el bebé pueda salir. Y finalmente, la vagina, que es el canal de parto. La vagina es el canal de parto y también el órgano copulador, ¿cierto? Primera función antes de la fecundación, recibir el pene, ¿cierto? Para que se pueda, para que luego se pueda enviar los espermatozoides hacia el oviducto que se pueda fecundar, ¿cierto? De tal manera que también es un órgano copulador. Y por otro lado, también sirve como canal de parto y tiene una capacidad de dilatación enorme, ¿cierto? Es un que
que se dilata mucho. ¿Hay alguna duda aquí o algún comentario? Quedo atenta. Bien. Acá yo les tengo una imagen lateral que también sale en la guía para que ustedes la entiendan. Se las voy a ir señalando. Son las mismas estructuras. Partimos por el ovario. Obviamente, como es de un corte lateral, como que se ve todo más raro, deforme, como que no se entiende. Pero yo les voy explicando. Este es el ovario. Las fimbrias son unos pequeños deditos que capturan al ovario para permitir la salida del óvulo. Luego está el conducto uterino, que se une al útero. Como es corte lateral, el útero se ve muy raro, ¿cierto? Pero está la capa blanquita, es lo que yo les llamo el endometrio, que es justamente, es un tejido como piel, pero piel bien rojita, ¿cierto? Piel como de órgano, no es piel como la externa, es de órgano. Es un tejido de recubrimiento que se engrosa para poder permitir el embarazo, ¿cierto? Y cuando no hay embarazo, se elimina en la menstruación. Y también el útero está compuesto por un músculo. La parte muscular del útero se llama miometrio. Este músculo es el que se encarga de hacer las contracciones en el momento del parto. De ahí va a colaborar a que el cervix se abra, ¿cierto? Y acá tenemos la vagina. Si se fijan, es un conducto pequeñito, pero cuando va a haber el nacimiento se expande muchísimo para permitir la salida del bebé, igual que el útero, que tiene la capacidad de flexibilizarse enormemente para permitir darle espacio al bebé. Acá está la vagina entonces, y acá tenemos labios menores, labios mayores, aparato reproductor externo, ¿cierto? Porque acá habíamos visto solo el interno. Externamente están los labios mayores, los labios menores y la terminación nerviosa del clítoris. Y además, acá nos muestran que hay una separación entre la uretra y la vagina, que es algo muy importante de enseñarle a los niños desde chiquititos, porque en el caso de los varones, ellos sí hacen pipí, ¿cierto? Por su órgano reproductor es doble función, uretra, eyaculación y pipí. En cambio, en el caso de las mujeres, hay un hoyito, que sería el de la uretra, para el pipí, otro en la vagina y finalmente el ano, ¿cierto? Que ese sí no depende de la sexualidad, no depende nada del aparato reproductor. Pero es súper importante tener clara esa diferencia. En el hombre se repite, es el mismo, en la mujer no. Y hay otra cosa importante en el caso de la mujer, y es que la vagina constantemente tiene un flujo, ¿cierto? Constantemente está liberando un flujo que es para proteger la vagina. Por eso yo les decía que la vagina también tiene acidez, pero la acidez de la vagina no tiene como objetivo matar a los espermatozoides, no quiere hacerlo, sino que es necesaria una acidez en la vagina porque está muy expuesta al exterior, está muy expuesta a posibles infecciones urinarias, a posibles bacterias que provengan del ano, ¿cierto? De las heces, de tal manera que las infecciones son muy recurrentes en las mujeres, tanto urinarias como vaginales, independiente de la higiene, independiente de todo eso. Eso es porque está muy expuesta. Entonces, eso hace que sea necesaria una mayor acidez. La acidez mata bacterias. Entonces, si es más ácida la vagina, mata las bacterias que quieran generar una infección, cuidándonos. Por eso es más ácida. No es para matar los pobres espermatozoides que hacen todo el esfuerzo para lograr la fecundación. Finalizamos con el proceso de creación del óvulo, que se llama ovogénesis. Esto ocurre también en como les dije anteriormente, en la gónada femenina, ¿cierto? Que es el ovario, acá está el ovario, pero en imagen más cerca, y en el ovario podemos ver que el óvulo se va desarrollando, se desarrolla en esta estructura, el óvulo es lo rojito que está ahí, si se fijan se forma una estructura grande que se llama folículo, que finalmente lo libera, el folículo se degrada y después vuelve a partir el ciclo, ¿ya? En el caso de la mujer desde el desarrollo embrionario, desde su desarrollo embrionario, empieza a formar acá está mejor explicado, desde el desarrollo fetal, desde su desarrollo embrionario, empieza a formar todas sus células germinales primarias,
O sea, las células germinales que van a permitir la creación de óvulos ya vienen limitadas desde el nacimiento. Nosotras nacemos, las mujeres, nacemos con la cantidad de células germinales que vamos a tener durante toda nuestra vida. Eso hace que cada mes vayamos perdiendo una posibilidad de embarazo, ¿cierto? Y que cuando ya lleguen los 40, 45, 50, a veces antes, a veces después, ya llegue el proceso de menopausia en donde ya no hay más células germinales para producir óvulos. En el caso de las mujeres, esto tiene un stock, se acaba. En el caso de los hombres, no se acaba. No las producen cuando están en el desarrollo embrionario, las empiezan a producir en su pubertad. Y durante toda la pubertad, adolescencia, adultez, hasta la vejez, siguen produciendo espermatozoides, nunca se detiene. En cambio, en la mujer ya nacen con un stock, es la cantidad que van a tener durante la vida. Y cuando ya las han ido perdiendo todas durante la vida, algunas sí embarazo, otras no, así van, ya en un momento se acaban. Y cuando se acaban es cuando empieza a llegar el periodo de la menopausia, donde ya se pierde la posibilidad porque ya no hay óvulos, ¿cierto? Y hay otra cosa particular en el caso de la mujer. Tenemos primera división, esta es por mitosis, ya que va a originar a la primera célula germinal. Esta va a entrar en el proceso de meiosis 1, ya empieza su proceso de reproducción sexual, meiosis. Se divide en dos, pero si se fijan, una es más grande que la otra. Tienen el mismo material genético, eso no ha cambiado, es el mismo material genético, pero, o sea, dividieron su material genético, pero se repartieron el material genético equitativamente, pero el contenido celular no, esta se quedó con más juguito celular y esta con menos juguito celular, entonces esta es más grande. Esta se produce cada mes después de la pubertad. Para llegar a terminar la meiosis 2 y producir el óvulo, necesitamos llegar a fecundación. Ya entonces, se sigue con la meiosis 2. Meiosis 2, dividimos dos células. A estas células no son funcionales, no sirven de nada, se les llama cuerpo polar. Acá se divide nuevamente, una se queda con todo el contenido celular, ¿cierto? Se divide en el material genético, pero se queda con todo el juguito celular y los nutrientes y todo lo necesario, ¿cierto? Como un huevo. Y la otra se queda con poquito, con nada, por eso es chiquitita. Eso hace que por cada meiosis la mujer produzca un solo óvulo. En cambio, el hombre por cada meiosis producía 4 espermatozoides, ¿cierto? Eso es debido a que el óvulo es la célula huevo. El óvulo le va a aportar todos los nutrientes iniciales al feto para que se pueda ir dividiendo y multiplicando. Entonces es necesario que, aunque pueda generar solamente uno, sea grande, sea de gran tamaño, con mucha riqueza de nutrientes para que sirva como célula huevo, porque el óvulo es eso, es un huevo, ¿ya? Por eso es grande. Esta célula, inclusive, se puede ver sin microscopio. Obviamente no se ve en sus partes, se ve como un puntito diminuto, pero se ve, porque las otras células no se ven. Los espermatozoides, para verlos hay que verlos con un microscopio. En cambio, hay óvulos que son tan grandes que se pueden ver a simple vista. Los huevos de gallina son los óvulos de gallina, eso sí que son grandes, ni comparado a los nuestros, pero esos sí que son grandes, ¿cierto? Los huevos de gallina son óvulos de gallina. Entonces, acá tenemos las características del óvulo. Tiene el núcleo, ¿cierto? Tiene su citoplasma, que es su contenido nutritivo. Tiene su zona pelúcida y células que lo protegen, ¿ya? Y el espermatozoide, para fecundarlo, tiene que sobrevivir a todo eso, pasar esas células, pasar este aro de zona pelúcida y llegar al núcleo para fusionar ambos núcleos y producir todo el material genético de un nuevo organismo. Acá tenemos la imagen de la estructura del espermatozoide, cabecita, cuerpo, flagelo, que es la cola. Pero comparativamente, si nosotros comparamos el tamaño del óvulo versus el tamaño del espermatozoide, esa es la diferencia. El óvulo es gigante, es gigantesco, y el espermatozoide es pequeñito. Y este tiene que tratar de pasar por entre medio de todas esas células, irlas degradando, tiene formas de romper acá, pasar por acá hasta llegar al interior del óvulo. Todo ese recorrido tiene que hacer el espermatozoide en la fecundación. Bien,
vamos a ir terminando, pero en la guía yo incluí etapas del desarrollo embrionario, porque sale en su libro. No supe si el año pasado entró esto porque yo les compartí preguntas de la prueba, que yo creo que vamos a hacer la próxima semana, ya para que se tranquilicen, ya vamos a estar revisando preguntas de la prueba, para que vayamos de a poquito. Pero no vi en esa prueba que salieran etapas del desarrollo embrionario, solamente vi que preguntaban sobre la ovogénesis, ¿cierto? Que es la generación del óvulo en la mujer. ¿Ya? Entonces, esos procesos de la ovogénesis y la espermatogénesis es importante repasarlos, que ocurren a través de la meiosis, importante acordarse, esas cositas así como conceptos clave. Pero luego de la fecundación, el huevo o embrión desciende por el oviducto y simultáneamente experimenta una serie de divisiones de tipo mitóticas. ¿Cuál era la diferencia? Las divisiones meióticas producen los gametos, producen espermatozoides y óvulos. Las divisiones mitóticas reproducen células idénticas a la original. Acá ustedes pueden ver, esa era la célula germinal, célula huevo, que ya estaba fecundada y empieza a dividirse en 2, en 4, en 8, en 16, en 32, 64, no sé, y luego empieza a diferenciarse, ¿ya? Entonces, pasa por sucesivas divisiones mitóticas que producen un rápido crecimiento en el número de células, aunque no en volumen. Estas células se llaman blastómeras, se tornan cada vez más pequeñas con cada división. En esta etapa temprana, todas las células son del mismo tamaño y se les llama totipotenciales. ¿Qué quiere decir que sean células totipotenciales? Que se pueden transformar en cualquier tipo de célula. En nuestro cuerpo hay muchos tipos de células epiteliales de la piel, adipocitos, células musculares, el músculo del corazón que es distinto al músculo de las piernas, ¿cierto? O de los brazos. Existen células de los huesos, existen células nerviosas, las neuronas del cerebro. Entonces hay muchos tipos de células. Las células iniciales de esta división se pueden transformar en cualquier tipo de célula. Por eso son totipotenciales, tienen el potencial de convertirse en lo que quieran, ¿cierto? Porque como son embrionarias, tienen que empezar a formar a un organismo de una sola célula. Imagínense lo increíble que es el desarrollo embrionario. De una sola célula vamos a originar miles de millones de células que se van a diferenciar unas de otras para formar un organismo completo, funcional, un ser humano, ¿cierto? Es increíble, o yo lo encuentro increíble. Sin embargo, las células mantienen su totipotencialidad durante unas pocas divisiones, porque una vez que el embrión se encuentra en el estadio de mórula, puede ingresar al útero para que ocurra la implantación, ahí ya deja de ser totipotencial. ¿Cuándo es mórula? Tenemos una célula que se divide en dos. Si se fijan, no aumenta de tamaño, solo se parte por la mitad. Después se parte cada una de estas por la mitad, son 4. Ahora cada una por la mitad son 8. Cada una por la mitad son 16. Cuando ya tienen 16 células, ya es mórula. Acá ya podríamos encontrarnos con 32 células, ¿cierto? Porque cada una de estas se divide por la mitad y ya tenemos 32. Aquí todavía es mórula. Pero ya cuando vemos esto es porque ya se han diferenciado. Ya no son totipotenciales, sino que ya han pasado al siguiente nivel. Ya la totipotencialidad se acaba porque se empiezan a segmentar capas y cada capa va a formar un tipo de tejido específico. A eso se le llama especialización, se especializan. Yo les digo a los niños del colegio que es como que escogen su profesión. Ahora son niños, bebés, ¿cierto? Que pueden escoger lo que quieran, pero después con el tiempo cada una se va a ir especializando en lo que va a ser a futuro. Algunas van a ser células epiteliales, células nerviosas, entonces se van diferenciando unas de otras para seleccionar a qué se van a dedicar el resto de la vida. Entonces ya no son totipotenciales, ahora se dedican a algo en específico. Ya no pueden ser cualquier cosa porque tengo que especializarme para cumplir la función. No puedo ser todo siempre, ¿cierto? Entonces, ahora el proceso de implantación es bien sencillo, ¿cierto? El embrión se conecta con los vasos sanguíneos del endometrio materno para establecer la circulación. Acá vemos el cigoto que eclosiona, se libera de su capucha, ¿cierto? Y gracias a eso se puede implantar. Aquí se ubica en la zona que se va a implantar
y se adhiere fusionan células del embrión con las del endometrio, se fusionan. Y cuando la fusión ya está avanzada, las células se conectan con los vasos sanguíneos. Estos de acá son vasos sanguíneos. Y cuando ya se conectan con los vasos sanguíneos, las células del embrión pueden obtener primeramente los nutrientes a través de la sangre de la madre, de estos vasos sanguíneos, porque todavía no hay cordón umbilical, no tienen ni cabecita, ni guatita, ni manitos, nada. Entonces solamente se conectan a través de esto, de los vasos sanguíneos, porque las células, aunque no tenga forma de bebé, igual necesitan nutrientes para poder seguirse reproduciendo hasta formar el bebé. Ahora, la formación de los tejidos celulares se debe a la diferenciación de capas. Estas van a formar un endodermo, zona interna, y estas un ectodermo, zona externa. Endo es interno, interior, endo, adentro. Ecto es exterior, ectodermo. Después de eso, vamos a tener 3 posibles capas. Ojalá esta imagen no hubiese tenido color, pero no la encontré con colores. Pero vamos a tener 3 capas. Vamos a tener la capa externa del ectodermo, que va a ser la que va a formar el tejido nervioso, la epidermis, la capa externa de la piel, y sus derivados, como el pelo, las uñas, el esmalte dental. Porque nosotros sabemos ya, es normal, el ectodermo es externo. Es normal que forme la epidermis, que es la capa externa de la piel, el pelo, las uñas, el esmalte dental, todo el revestimiento externo obviamente tiene que ser formado por la capa más externa, que es el ectodermo. Pero ¿por qué el tejido nervioso? Y eso es porque el tejido nervioso tiene terminaciones en la parte más externa nuestra. O sea, nosotros necesitamos terminaciones nerviosas en las manos, para el tacto, ¿cierto? Para la audición. Entonces, por eso es que se forman en conjunto con el sistema nervioso. Hay una capa que es media, por eso se le llama meso. Meso es al medio. El mesodermo forma esqueleto, musculatura, tejido conectivo, aparato cardiovascular y renal. El mesodermo forma estructuras intermedias. Por eso el esqueleto, la musculatura, como que son todas esas estructuras intermedias que permiten conectar tejidos y darle sostén al cuerpo. En cambio, el endodermo, la zona más interna, va a hacer todos los órganos internos. Eso lleva el tubo digestivo, el hígado, las vías biliares, el páncreas, el respiratorio, vesícula, uretra, próstata, tiroides, todos los órganos que van por adentro, ¿cierto? O sea, tenemos endodermo, capa interna, va a formar los órganos interiores. Luego el mesodermo, todo lo que está entre medio, los huesos, la sangre, los vasos sanguíneos, los músculos, todo lo que está entre medio. Y finalmente el ectodermo, lo externo, la dermis, o sea, la epidermis, las terminaciones nerviosas, y es así como ocurre la diferenciación celular. Acá yo no me aprendería de memoria ni el ectodermo, ni el mesodermo, ni nada, ni el endodermo, nada de eso, ¿ya? Acá debería decir endodermo, me fijé que está mala. Esto es ectodermo, mesodermo y este es endodermo. Bueno, de ahí lo voy a corregir para que le salga bien, ¿ya? Porque esto es endodermo. Entonces, todas estas capas se van a diferenciar, van a empezar a diferenciarse para formar cada una de las zonas de órganos del bebé. Y a eso se le llama morfogénesis. Esto sería lo que yo me aprendería. La morfogénesis es el proceso en el que el embrión toma forma, por eso es morfo, por forma. Se origina la forma del ser vivo. Esto ocurre en todos los seres vivos, no solamente en los humanos, ¿cierto? Que primero son todos como embriones parecidos y de repente le empiezan a salir las características propias de su especie. Bien, con eso sí, estuvo larguito, es harta materia. Como todas las clases, yo les recomiendo mucho repasar harto, ¿cierto? De repente el cansancio, el tiempo no da, pero tomarse un tiempito para hacer un glosario, por ejemplo, ir tomando los conceptos importantes e irlos definiendo para después leerlos, o hacer un mapa conceptual con los conceptos más importantes y después ustedes mismos explicarse el mapa conceptual. O sea, parto, por ejemplo, de ya el aparato reproductor y empiezo a dividir aparato reproductor femenino, aparato reproductor masculino, partes, y enumero las partes en un mapa conceptual, ¿cierto? Tratando de hacer un mapita. Y después, ¿cuál es la tarea de ustedes?
explicarse a sí mismos el mapa conceptual. Si usted se puede explicar el mapa conceptual, es porque se sabe la materia. Si no se lo puede explicar, es porque tiene que repasar un poquito más e írsela aprendiendo hasta que sea capaz de explicarse usted a sí mismo la materia. Esa es una técnica de estudio. Hay varias, ¿cierto? Por lo general, yo no soy buena para la memoria, por eso recomiendo esas cosas, porque las personas que son buenas para memorizar solamente tienen que leer, lo leen unas 3, 4 veces y se lo aprenden. Yo no soy buena para eso. Si yo leo, no retengo mucho. Yo creo que soy más visual. Como yo soy más visual, lo que hago es hacer mapas conceptuales. Escribo mapas conceptuales, los voy dividiendo. En los mapas conceptuales, ustedes solo deben escribir conceptos. Por eso es mapa conceptual. O sea, sistema reproductores, sistema reproductor femenino, sistema reproductor masculino, lo dividen en dos, ¿cierto? El sistema reproductor masculino, partes, testículo, bla, 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 bla. Entonces, ustedes, al ver el testículo, ustedes pueden poner solo una palabra, gónada, ya, testículo gónada. Entonces, ¿qué es? ¿Qué función cumple? Ustedes tienen que ser capaces de explicárselo, no escribirlo todo porque toma mucho tiempo y a veces uno no se lo aprende. Yo, por eso, lo que hago es explicar, ¿cierto? Voy viendo el mapa conceptual y trato de irme acordando de qué era cada concepto y ahí voy diciendo, así me lo aprendí, este no sé qué es, entonces lo voy a leer. Y ahora sé qué es, me lo explico. Y así sucesivamente ir repasando hasta que logren comprenderlo. Ojalá que les sirva, es como una sugerencia, ¿cierto? Porque a lo mejor es mejor aprender de memoria para ustedes y ahí les recomiendo que o lean la guía unas cuantas veces o hagan un glosario, porque después leyendo el glosario las definiciones se las van aprendiendo y les quedan para poder tener la mayor parte de los conceptos para la prueba. Ahora, lo único que me falta es mostrarles la parte de la guía en donde están las preguntas. Vamos a hacer algunas porque nuestra clase es hasta las 9:30. Ya, entonces vamos a ver si es que a ustedes les ha quedado algunos de los conceptos. Por ejemplo, ahora sí pueden activar los micrófonos para participar porque necesito que ustedes contesten. ¿Cuál de las siguientes es la hormona masculina? Vayan leyendo conmigo. La testosterona. Sí. Súper bien, ¿cierto? La testosterona es la hormona masculina. Todas las demás son hormonas femeninas. El estradiol es un tipo de estrógeno, de hecho. Son todas hormonas femeninas. El estradiol es un tipo de estrógeno que es femenino. La progesterona también es femenina. Así que no. Ojo, para que ustedes sepan, en especial las mujeres, que yo creo que es más interesante para ellas. Los estrógenos son los que se encargan de dar todas las características de la femineidad, o sea, es la hormona femenina por defecto, o sea, las características femeninas están dadas por los estrógenos. Y la progesterona es una hormona que se dedica a proteger el embarazo. Se secreta en mucha mayor cantidad cuando el cuerpo se está preparando para el embarazo o cuando ha quedado embarazada. Y es la hormona del embarazo seguro. Si la progesterona baja durante el embarazo, se corre riesgo de pérdida. Y el estrógeno se va manteniendo más o menos regular durante el embarazo, pero la progesterona se va a pic, se sube, ya para que ustedes sepan. Como dato, porque no creo que lo pregunten esto, pero es como dato para que ustedes lo sepan. Número 2, ¿cuál de las siguientes es la gónada masculina? Espermio. El espermio es el gameto. Ahí es cuando tenemos que hacer la diferenciación. Testículo. El testículo. Súper bien. Muchas gracias. Ese sí. Es normal que uno se confunda al principio porque las palabras son muy parecidas, ¿cierto? Gameto, espermatozoide, gónada, testículo. Bien, vamos a la siguiente. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, hemos retenido harta de la información, que es mucha. Las funciones de los testículos son... Formación de los espermatozoides. Forman los espermatozoides, correcto. Facilitar la producción de hormona testosterona. ¿Será solo la A o también podría ser la C? Pero no sale en la pantalla, profesora, la guía. Yo no la No veo. sale. Como para ver las alternativas. La del No, lo único que sale es la U, ya
acá estoy indicando, ¿lo alcanzas a ver, Delia? ¿Cómo? ¿Lo ves? Que yo la veo y veo que estoy compartiendo. Dice, No, formación de sí, espermatozoides. no, sí se ve ¿Ves? la... Facilitan ¿Se ve? Ah, ya. No me parece. ¿Sí se ve? La primera, la A, que dijeron formación de Sí. espermatozoide es correcta. Sí. Está bien, pero mi pregunta, producción de hormonas testosterona, también los artículos, ¿no? La LC, correcta. Te escucho súper cortado. Voy a mirar a ver si me está diciendo así. Profe, que no se escucha nada, o sea, suena, hay mucha bulla. Sí, Alejandra Bulla, tal vez si puedes dejar el celular quieto, porque se escucha mucho No sé qué pasó. viento, ruido de fondo. No sé si está No, Fabiola ahí. Ahí está. Escuchamos como No. interferencia, como ruido así, no sé. la LC son correctas. Son 2 respuestas correctas. Sí, hay dos respuestas correctas. Es que te escuchamos súper bajito, Es que, cuesta escucharte. Hay que ver lo que cómo pasa está el micrófono de tu... lo que pasa es que ella nomás escucha, y en cambio uno no escucha. Yo no escuché las dos respuestas o las preguntas. Claro, no se escucha muy bien porque se hace mucha interferencia. Yo, a ustedes también me cuesta mucho escucharlo porque se escucha Sí, como que hubiera mucha bien. bulla. Fabiola, revisa ahí tu Está mal. micrófono. Fabiola, Alejandra, perdóname. Alejandra, revisa ahí tu micrófono porque se escucha mucha interferencia, se ve todo el rato como que hay ruido. Que afuera. Eso debe ser. Si puedes, muteate un ratito, ¿ya? Y lo activas solo cuando vas a hablar, para que así nosotros nos podamos escuchar, porque si no, no escuchamos. Muchas gracias. Bien, como estábamos viendo, y Alejandra lo dijo, hay dos que son correctas, ¿cierto? A y C, formación de espermatozoides y la producción de la hormona testosterona. Ambas son correctas, porque los testículos cumplen esas dos funciones, ¿cierto? Hoy lo grande, ahí sí. Esas son sus dos funciones. Luego, los siguientes conceptos están correctamente relacionados, excepto gónadas, ovario y testículo. ¿Eso está correcto? Sí. Sí, ¿cierto? Porque las gónadas son la femenina el ovario y la masculina el testículo. Gametos. Acá hay una forma de llamar al óvulo que se llama ovocito secundario. Eso dice ahí, es lo mismo. Ovocito secundario y óvulo son lo mismo. ¿Ya? Entonces acá, para que ustedes lo sepan, y espermio. Eso está correcto. Me imagino. ¿Sí? Sí, está correcto, ¿cierto? No escucho a nadie, Sí. creo. No, sí, 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 correcto. Sino Ya. que la leí otra cosa. Claro, es que hay que escoger las que son, la que no es correcta, porque dice, están bien relacionados, correctamente relacionados, excepto por. ¿Cuál es la que no? Cigoto, cópula. Copular es la acción de relación sexual, entonces eso no tiene que ver, porque el cigoto es la primera célula del organismo. Esa no, entonces esa es la incorrecta, porque la otra dice coito, que también es otra forma de decir la relación sexual, unión pene y vagina, correcto, ¿cierto? Eso es correcto. Sí. Vamos a hacer una más y las otras quedan de tarea, ya porque son varias preguntas más de lo que vimos hoy que ustedes pueden hacer como tarea para revisarlas el próximo miércoles. 5. Las partes del sistema reproductor femenino interno son interno, no el externo, ¿cierto? ¿Cuál será? Vagina, epidídimo. El epidídimo era masculino, ¿cierto? A ver, díganme ustedes cuál es. Parte de las femenina son útero, la C. Es la C. La C. Trompa de falopio. Sí.
Sí, Pero esta es la también, correcta. sí, La D podría ser, pero dice menstruación. Ujú. no, Y la menstruación no es una parte del aparato reproductor, sino que es una parte del ciclo menstrual. Ah, No es un órgano, no es un órgano reproductor, sino que es una etapa del ciclo menstrual. No es una función, pero no es una parte del aparato reproductor. Por eso no. Y la de arriba, útero, vagina, ovario, ovocito. Ovocito tampoco es una parte del aparato reproductor. El ovocito es una célula reproductiva, no es un órgano. Entonces, tenemos que pensar solo en órganos. Vagina, sí es un órgano. Útero, sí es un órgano. Trompa de falopio, sí. El ovario, sí. Esto no es un órgano, es una célula madura, ¿cierto? ujú. Y en el otro caso, el descarte es la menstruación. Esas serían como que les ponen como que fueran correctas, pero no, porque no son órganos. Estamos viendo partes del sistema reproductor, no componentes, ni etapas, nada de eso. ¿Ya? Por eso es que se descarta. Después viene la 6 que quedó cortada, pero como ya estamos en la hora, les dejo a ustedes de tarea, ¿ya? Si quieren me mandan sus respuestas para yo irles corrigiendo, pero si no, de todos modos las vamos a ver el miércoles, ¿ya? Para que ustedes las terminen. Si tienen dudas, me escriben y todo eso. Profe, esta guía está al final enviando lo que me envió antes. Sí, si tú entras al link, mira, acá yo tengo el WhatsApp en el Drive que yo les mandé, está un Sí, poco más atrás porque ahí sí ayer, aparece la guía. si tú entras al Drive, no sé si estoy compartiendo, no, ya no. ayer hay Entras otro al Drive, que envió y hoy día también envió, pero de hoy día no entré, pero de ayer sí entré. ya, hoy día lo subí. Entonces, si entras hoy, vas a encontrar esta guía, Ya. ¿ya? Ujú. Y les voy a avisar por WhatsApp, igual se las voy a mandar, porque la guía de la próxima semana la voy a mandar con anticipación, para que ustedes la puedan mirar antes de la clase, ya, por lo menos ver de qué se trata. Bueno, Ya, profe. ya, pues muchas gracias a todos por la presencia. Nos Ya, estamos viendo el próximo miércoles. Hasta la próxima semana, profesora. bien, Hasta la gracias. próxima semana. Chao. Cuídense. Chao, gracias a ustedes. Chao, chao, Alejandra también. Ya, chao, Espero que profe. podamos